Antes de ver el video, déjame hacerte una invitación a mi transmisión en vivo todos los días jueves a partir de la 1 de la tarde para tratar un tema determinado. El tema que vamos a tratar sale de nuestra encuesta dejada en mi comunidad. No olviden, todos los días jueves a partir de la 1 de la tarde en mi transmisión en vivo desde Lima, Perú, en mi canal #RubénKidi. Determinamos el tipo de variable y muestra en diversas situaciones y calculamos la media aritmética. Día 3 para nuestros estudiantes del quinto grado de secundaria y estamos en la semana 18 para el área de matemática. Las situaciones que vamos a resolver a continuación no están en el libro, pero sí nos va a ayudar a resolver los problemas del libro Resolvamos Problemas 5. Bienvenidos. Se desea obtener la estatura promedio de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria en instituciones educativas pertenecientes a la UGEL, Unidad de Gestión Educativa. Número 8, Cañete como indicador anual de su desempeño físico. A partir de la situación, determina la población, muestra, variable en estudio y tipo de variable. Entonces, vamos a ver un poco unos saberes previos, unas nociones previas, por ejemplo aquí en lo que respecta a población. Los estudiantes de quinto grado de educación secundaria en la región de Cusco, los adultos mayores de la región Piura, por ejemplo, es un ejemplo. Los estudiantes de primer grado ciclo de todas las universidades de Lima, y así sucesivamente. Otras nociones importantes con lo que respecta a la muestra. En este caso, en esta diapositiva anterior, veíamos que la población justamente es más grande que la muestra. Aquí vemos que la muestra es un subconjunto de la población. Es algo más pequeño, que podríamos hablar sobre economía, sobre el exceso de ciudades lejanas, entre otras partes. Muestra de la muestra probabilística y la muestra aleatoria simple. En el caso de la muestra probabilística es lo probable, lo que podemos obtener de la población. En el caso del muestreo aleatorio simple, como su propio nombre dice, en forma aleatoria, o sea, en forma no ordenada, sino en forma desordenada, podemos escoger de aquí y de allá. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra. Un ejemplo bien práctico. Una empresa de 120 empleados, se necesita seleccionar una muestra aleatoria de 30 de ellos. Entonces el primer paso que vamos a obtener es enumerar los empleados del 1 al 120. El paso número 2 es sortea 30 números entre los 120 empleados. O sea, vamos a escoger en forma aleatoria. Para esto podemos utilizar en internet podemos encontrar algunas software, algunos aplicativos también para el celular que nos puede ayudar a obtener en forma aleatoria de una determinada cantidad de personas, en este caso 120 empleados. Entonces aquí ustedes pueden leer las ventajas de esa probabilística, las ventajas y las desventajas que puede tener. Los invito a que ustedes puedan leer en forma
muy cómoda en su casa y poder adquirir un poco más de conocimiento. Vamos a hablar entonces ahora sobre la variable. Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Variable cualitativa. Justamente la variable cualitativa nos habla de la cualidad. Como ahí está en la pizarra, la cualidad. Por ejemplo, profesión que desea estudiar un estudiante de quinto grado de secundaria, la profesión. Nacionalidad, peruano, japonés. Nivel socioeconómico, sexo masculino, femenino, entre otras cosas. Con un ejemplo, la variable cualitativa nominal no existe ninguna jerarquía. Es decir, todos lo consideramos en un mismo nivel. Por ejemplo, la variable profesión que desea estudiar los estudiantes de quinto grado de educación secundaria. El valor de la variable puede ser enfermera, ingeniero, psicólogo, administrador, economista, doctor, abogado. Ahora, variable cualitativa ordinal. En este caso sí existe una jerarquía. En el caso anterior no había jerarquía. Se ubica siempre ordenando alguno de una manera. Por ejemplo, la variable nivel de educación alcanzado. Valores de la variable, podemos decir primaria, secundaria, superior incompleto, superior completo, maestría, doctorado, postdoctorado. Entonces, hay algo muy importante aquí. Al nivel primaria le sigue el nivel secundaria. No al revés. Hay una jerarquía, hay un orden. Por ejemplo, podemos decir primer grado, segundo grado, tercer grado, sí. El nivel más alto que es de esta lista es el postdoctorado, ¿no? Variable cuantitativa. Sus valores son de resultados de menciones u determinado conteo. Además, la variable cuantitativa se clasifica en discreta y continua. La variable cuantitativa discreta. Veamos un ejemplo más claro. La variable puede ser el número de hijos. Valores de la variable: ningún hijo, puede ser un hijo, 2 hijos, 3 hijos, así sucesivamente. En la variable cuantitativa continua, podemos decir, por ejemplo, si hablamos de la variable de peso, una persona podría pesar 56,3 kilogramos o puede pesar 72,5 kilogramos. La diferencia entre la variable cuantitativa discreta contra la variable cuantitativa continua: en la discreta son números enteros, como ustedes ven ahí en la pizarra, ven ahí en la diapositiva, son variables enteras. En cambio, en la variable cuantitativa continua puede ser decimales, 48,7 en este caso. Ahora recordamos la situación 1. Se desea obtener la estatura promedio de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en la institución educativa perteneciente al UGEL número 8, Cañete, como un indicador anual de su desarrollo determinado. Vamos a determinar la población, la muestra, la variable en estudio, el tipo de variable. Veamos en primer lugar la respuesta para el ítem 1, la población. En este caso, la población viene a ser los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de Cañete, de la UGEL 8. En el caso de la respuesta 2, que nos dice que la muestra se puede elegir en forma aleatoria. Por ejemplo, de 100 personas podemos elegir 30 personas. Población, las 100 personas, en este caso los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de Cañete. Y la muestra viene a ser en forma aleatoria, podemos elegir una parte de esa población.
¿Cómo desea obtener la estatura promedio en el caso de la variable en estudio? La variable es la estatura en este caso en metros. El tipo de variable. El tipo de variable es variable cuantitativa. ¿Por qué la variable cuantitativa? Porque se puede ver que la estatura está en puede ser 1,73 metros, ¿no? O puede ser el peso también de las personas. Porque el resultado de la medición, los valores son cantidades, números, y pueden ser decimales también. Entonces, una variable cuantitativa continua. En el caso de la situación 2 se desea aplicar una nueva técnica de enseñanza a estudiantes del nivel secundario de un distrito de Pisco en Ica, motivo por el cual se aplica un examen a un grupo de adolescentes del distrito. Todos los estudiantes que cursan el tercer grado han sido escogidos para recibir una nueva técnica de enseñanza en la institución educativa del distrito de Pisco. El examen se administrado antes y después aplicada la técnica. En este caso vamos a determinar la población, muestra, la variable y el tipo de variable. Contestando a la primera pregunta, la población. La población son todos los estudiantes del tercer grado de nivel secundaria de Ica. La muestra, como es parte de la población, entonces la muestra sería la institución educativa del distrito de Pisco. La muestra tercer grado de todos los colegios del colegio de Ica. En cambio, la muestra solamente es una parte que sería el colegio del distrito de Pisco. La variable sería la técnica y los resultados, ¿no? Para encontrar la variable, entonces utilizaríamos algunas técnicas para poder obtener los resultados. El tipo de variable sería en este caso la variable cualitativa ordinal. Entonces, dado que habrá una jerarquía en los resultados, puede ser entonces en AD, A, B y C. En este caso estaríamos hablando de los estudiantes de la institución del distrito de Pisco. En este caso es cualitativa ordinal porque justamente vamos a obtener el resultado en función, como ahí dice ahí, al nivel de secundario del distrito de Pisco, motivo por el cual se aplicará un examen. Cosa que en el examen vamos a saber quiénes están en AD, quiénes están en A, quiénes están en B y quiénes están en C. Más o menos lo que aplican en la prueba S. En la ciudad de Trujillo, en el concurso nacional de marinera, se pide a los concursantes de la siguiente información: sexo, mes de nacimiento, edad, estatura, para ubicarlos según categorías. El profesor de una academia de marinera solicita a los estudiantes de dichos datos, los cuales registrarán en la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos todos los datos de las personas. Rocío, sexo femenino, mes de nacimiento mayo, edad 12 años. Su estatura de Rocío es 1,5 metros. El peso de Rocío es 45,8 kilogramos. Así sucesivamente. Por ejemplo, decimos de Pilar, sexo también femenino, mes de nacimiento octubre, la edad 12 años, estatura 1,48 metros. Su peso de Pilar es 45,2 metros. Entonces, para dar la respuesta a esta determinación decimos: puede identificar las variables sexo, mes de nacimiento, edad, estatura y peso. La variable sexo es una variable cualitativa por el tipo nominal, es decir, no hay jerarquía, puede ser F.
de femenino o M para masculino. Luego la variable mes de nacimiento también es cualitativa nominal, pues una persona puede haber nacido en cualquiera de estos meses del año, ¿no? Sin ninguna jerarquización. La variable edad es una variable cuantitativa. Y es cuantitativa discreta, porque la edad se representa con un número entero sin decimales. La edad en este caso se representa con números enteros. No estamos colocando en este caso que una persona tiene 12,1 años entero, 12 años nada más. En cambio, las variables estatura y peso son variables cualitativas continuas. Son continuas las estaturas porque sus valores son números decimales que resultan en las mediciones. Como ahí veíamos la estatura, por ejemplo, ahí vemos que la estatura puede ser de 1,48, 1,73. Se han tomado varias muestras de cierto tipo de queso y se ha determinado la cantidad de proteínas de cada 100 gramos. Hemos encontrado la siguiente información. Estas están las informaciones: 26,5 así hasta 21,4, ¿no? Determinan la cantidad por medio de proteínas encontradas en la muestra de 100 gramos de queso que se elabora. Entonces, para poder encontrar, simplemente vamos a tener que sumar todos esos números que están ahí. Vamos a sumar, como son 5 cantidades, vamos a dividir entre 5. Ahí hace una sumatoria de 128,5 dividido entre 5 me da 25,7 gramos. Entonces vamos a decir acá el promedio o media aritmética de proteínas en el queso es de 25,7 gramos, como vemos ahí, por cada 100 gramos de queso. En el caso de la pregunta 5, deseamos determinar la edad promedio de los estudiantes de una escuela técnica de nivel superior al iniciar sus estudios. Supón que se toman las edades de algunos de los estudiantes de cierta clase y son las que siguen a continuación. Tenemos desde la edad de 20 años hasta la edad de 19 años. De la misma forma vamos a encontrar en este caso el promedio o la media aritmética. Vamos a sumar 20 más 18, así sucesivamente hasta el 19. Como tenemos 11 datos, vamos a dividir. La sumatoria de aquí nos da 222 entre 11, me da 20,18. El promedio o media aritmética de los estudiantes de esta escuela al nivel superior es de 20,18 años al iniciar sus estudios. Se tiene información proveniente de dos muestras que nos hablan del número de hijos y del número de familias de dos comunidades en las diversas de nuestros Amazonía: los quichuas y los shipibos conibo. Estas son comunidades que quieren salir adelante y se caracterizan por tener un espíritu emprendedor. Tienen los mismos derechos y oportunidades que otros comerciantes de la región. Marco, que trabaja con el gobierno regional, presenta la propuesta para la inclusión de las comunidades en las ferias regionales para la venta de sus productos. Para el sustento incluirá los datos del número de hijos de estas familias. Para ello es importante colocar el valor más representativo con respecto al número de hijos de las dos comunidades. ¿Cuál es el valor de la media para cada una de las muestras de las comunidades? Si desea que los datos sean lo más homogéneos, es decir, lo más cercanos a la media, ¿cuál sería el valor
y la que de la comunidad que sería. Entonces vamos a colocar aquí en la comunidad quichuas, para empezar quichuas. El número de hijos, por ejemplo, las familias de un hijo, hay una familia, así sucesivamente, de 5 hijos hay una familia. Hay un total en las comunidades quichuas de 14 familias. Entonces, para obtener la media aritmética de los quichuas, simplemente tenemos que sumar 1 más 2 más 2 más 2, así sucesivamente hasta el 5. Y como tenemos 14 familias, vamos a dividir entre 14. La sumatoria de aquí nos da 42. Entre 14 me da 3. Podemos hacer también lo siguiente aquí, multiplicando 1 por 1. Aquí 2 por 3, 3 por 6, 4 por 3, 5 por 3. Y dividir entre 14. Me da el mismo resultado. El promedio o media aritmética para los quichuas será de 3 hijos por familia. Vamos ahora en esta oportunidad a hablar sobre Shipibo Conibo. Entonces, tenemos aquí que los Shipibos Conibos, vamos a encontrar entonces la media aritmética. Entonces, hacemos de manera práctica, multiplicamos 1 por 6, 2 por 3, 3 por así sucesivamente hasta 5 por 6. Y vamos a hacer que dividir entre el número 20, porque hay 20 familias. Aquí nos da en total 60 entre 20, que es igual a 3. Tanto los quichuas como los shipibo conibo, el promedio de hijos que tienen por familia sería 3, a pesar que los números de hijos diferentes cantidades en cada familia. Representamos los datos en una tabla de frecuencias y expresamos un gráfico estadístico. Ahora vamos a hablar sobre el día 4. También desde la semana 18 para nuestros estudiantes del quinto grado de secundaria en el área de matemática. Las situaciones, como mencioné anteriormente, no están en el libro, pero sí nos van a ayudar a resolver los problemas de la televisión y también del libro Resolvamos Problemas 5. Se tiene el número de hijos de la familia de dos comunidades, Shipibo, Conibo y Quichua. Entonces vamos a contestar estas dos incógnitas. Represento los datos en una tabla de frecuencias y expresa mediante un gráfico estadístico la cantidad de hijos que tienen las familias de las dos comunidades Shipibo, Conibo y Quichua. Aquí tenemos la cantidad de Quichua, el número de hijos en forma así, colocada en forma al azar. La cantidad de Shipibo, Conibo, también tenemos en forma al azar la cantidad de hijos. Entonces vamos a analizar, vamos a obtener la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual de la comunidad Quichua. El número de hijos, de un hijo hay 3. Eso es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta no es otra cosa más que el conteo. Tenemos acá de 5 hijos, 3 familias. En total tenemos 20. La frecuencia relativa se encuentra entre dividir 3 entre 20. Hagamos con la calculadora. Dividimos 3 entre 20 y me da 0,15. Aquí está 0,15. De la misma forma haríamos para el siguiente, que sería 4 entre 20, así sucesivamente, 3 entre 20, que me da 0,15. Toda esta sumatoria me tiene que dar la unidad. En la frecuencia porcentual, simplemente este valor de la frecuencia relativa lo tenemos que multiplicar. Multiplicamos por 100. Esto nos da 15. Si multiplicamos el siguiente valor 0,2 por 100,
0.2 multiplicamos por 100. Esto me da 20. Aquí debe estar 20%. Ahí está. 15, 20%, así sucesivamente. Toda esta sumatoria, hay que tener en cuenta que toda esta sumatoria siempre me tiene que dar el 100%. Y toda la sumatoria de la frecuencia relativa también me tiene que dar, pero en este caso, la unidad. La frecuencia absoluta de las personas de las familias tenemos que son 20 familias. Ahora vamos a hablar sobre Shipibo Konibo. En el caso de Shipibo Konibo tenemos un hijo con 6, ¿no? 6 familias que tienen un hijo. Tenemos 6 familias que tienen 5 hijos. Así sucesivamente, que son 20 en total. Entonces, para encontrar la frecuencia relativa, simplemente tenemos que dividir 6 entre 20. Vamos a utilizar la calculadora. Entonces hacemos aquí, limpiamos, colocamos 6 entre 20. Ese valor de 6 entre 20 vamos a colocar aquí 0,3. Y para que sea porcentaje, simplemente multiplicamos por 100. Y sería 30% aquí. De la misma forma haríamos el valor de la siguiente, de 3. Sería 3 entre el valor total, que sería 20. Y para que sea porcentaje aquí al costado sería multiplicar por 100. Aquí me daría 15%, ¿no? Aquí sería 30%, 15%, 10%. 6 entre 20 es 0,3 multiplicado por 100 me da 30%. Como siempre, las frecuencias relativas tienen que ser la sumatoria igual a 1. En la frecuencia porcentual tiene que dar el 100% y acá es la cantidad total. En el ítem B nos pide encontrar el gráfico de frecuencias la comunidad Quechua, en este caso, por ejemplo. Aquí está el número de hijos y aquí arriba vemos en la parte izquierda el número de familias. Y también de la misma forma para hablar sobre los Shipibo, el número de hijos versus el número de familias. El horario de llegada denota un orden o secuencialidad. Por lo tanto, en una variable ordinal, entonces supongamos que clasificamos la cantidad de personas que llegan a atenderse en un hospital de Lima metropolitana entre las 9 de la mañana y el mediodía. A partir de ello tenemos el siguiente cuadro. Por ejemplo, tenemos aquí la hora de llegada, 9 de la mañana, tenemos 45 personas. O vemos también a las 10 de la mañana, tenemos que llegaron 35 personas. A las 11 de la mañana llegaron 20 personas. Al mediodía llegaron 15 personas. En total tenemos 115 personas que llegaron desde las 9 hasta el mediodía. Representa mediante un gráfico los datos señalados. Entonces, planteo el siguiente gráfico utilizando relojes. Para este caso vamos a utilizar el pictograma porque estamos utilizando gráficos sobre la cantidad de personas según su horario. Cada reloj representa 5 horas. Como aquí en la primera parte tenemos 9 relojes, tendría 9 por 5, 45. 45 personas. A las 10 de la mañana sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 5 sería 35 personas. En el caso de las 11 de la mañana sería 5 por 4, 20 personas llegaron. En el caso del mediodía llegaron 3 por 5, 15 personas. Entonces, para ello la cantidad de reloj en el pictograma representa la cantidad de personas que llegan en ese horario en grupos de 5.
Muchísimas gracias por acompañarnos. No olvide activar la campanita, compartir el video, darle like y suscribirse para encontrarnos en el siguiente video. No olvide visitar mis otros canales y también agradecer por sus buenos comentarios. Usted puede dejar su comentario para incluir en este lugar y que tenga usted un bonito día. Este fue el video de hoy. Pronto seguiré subiendo vídeos de matemática física tanto como tutoriales de cómo tocar canciones peruanas en guitarra. Quiero que se pasen por mi canal, en el tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música. ¿Cierto? No te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Gracias.